Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hemos estado viendo un panorama convulso a nivel nacional, a nivel internacional, donde se vuelve vital el acceso a la información para poder interpretar mejor los acontecimientos que vienen sucediendo. Sin embargo, hemos presenciado cómo no todas las agrupaciones tienen las mismas posibilidades de comunicar, ¿verdad? Lo que sucede, no tienen las mismas posibilidades de comunicar sus puntos de vista, e incluso hemos estado viendo cómo se censura abiertamente algún tipo de opiniones. Para eso hoy vamos a conversar un poco con Martín Chinchilla Castro, periodista y comunicador social costarricense, ex candidato a la presidencia también de Costa Rica. ¿Cómo estás, Martín? Esteban, muy buenas tardes. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por poder compartir con vos y quienes te siguen en este programa una vez más. Muchísimas gracias y aquí a las órdenes para conversar sobre este tema que se las trae definitivamente y es ampliamente divulgado en estos tiempos ante la coyuntura nacional e internacional. Gracias, Martín, por aceptar la invitación a conversar. Es que tenemos un escenario, ¿no? Y vamos a tratar de abordar algunos temas respecto a esto, porque, por ejemplo, no solo es que en los últimos 2 años hemos tenido, por ejemplo, el tema del COVID, últimamente el tema de las vacunas y el acceso a la información, la producción de fake news, ¿verdad?, respecto a este tema, sino que también encontramos, por ejemplo, una discusión que se suscita en la campaña electoral que recién acaba de pasar en primera ronda sobre el acceso a la información que tenemos las personas cuando habían 25 candidaturas, pero la posibilidad en grandes medios estaba limitada a unas pocas posturas y otras que por casi en su totalidad quedaron relegadas. Y ahora también vemos el conflicto que se está presentando entre Rusia y Ucrania, donde también tenemos un problema de acceso a la información, donde tenemos básicamente acceso a uno de los puntos de vista, y otro de los puntos de vista está sufriendo la censura. Vamos a dejarlo claro, esos bloqueos de señal al fin y al cabo son procesos de censura que no permiten que podamos ver todas las versiones. Y esto, bueno, vital en el ejercicio de la democracia y además en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, bueno, Martín, tal vez en este primer bloque hablemos un poco en general de esta relevancia del acceso a la información, de esta coyuntura que atravesamos y de estas situaciones más específicas tal vez podemos hablar en el segundo y el tercer bloque del programa. Claro, Esteban, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente yo creo que todos coincidimos que en esta etapa de la revolución industrial 4.0 de información tecnológica y demás, cobra relevancia, cobra interés el tema de la libertad de expresión, del acceso a la información, sobre todo por las tecnologías de información y sobre todo con la proliferación de las redes sociales y medios de comunicación que prácticamente nos han convertido en una ley a nivel mundial, ¿verdad? Y esto nos da para hablar inmensamente y hoy vale la pena conversar no solamente sobre libertad de expresión, sobre ese derecho tan importante, derecho humano de expresar nuestras ideas y creencias y que tenemos todos, en buena teoría.
Todos tenemos, de acuerdo a lo que está establecido en convenciones, en constituciones y demás, reglamentación, el derecho a buscar, a difundir y a recibir información. Sin embargo, esos derechos, pues cuando se dan ciertas coyunturas como la que estamos hoy a nivel mundial enfrentando, vemos cómo se presentan vulnerabilidades y cómo esa histórica libertad de expresión manifestada prácticamente desde la Revolución Francesa se ve coartada cuando los derechos o estos derechos que son en teoría ilimitados, los vemos seriamente limitados gracias a esa censura previa y a esa carencia de pluralidad que estamos viendo a nivel mundial y qué decir a nivel nacional. La manifestación y el decidir libremente es parte de lo que nos define como seres humanos. Por eso la posibilidad de pensar e ir más allá y expresarlo es lo que nos permite poder manifestar que vivimos, Esteban y amigos y amigas, en una verdadera democracia. Entonces, ¿cómo confrontar esto? ¿Cómo señalar si verdaderamente estamos en un escenario donde se respeta o no se respeta? Pues ahí también podemos entrar a conversar sobre el tema regulatorio, porque hay un amplio marco de regulación a nivel mundial y qué decir específico en cada una de las naciones, donde no solamente hay múltiples sentencias, leyes y las mismas constituciones de los países lo regulan, sino que también jurisprudencia que tenemos sobrada en este momento. Y también contrastarlo con el tema de los límites, porque hay límites de la libertad de expresión que son muy importantes y que vemos cómo, si bien es cierto, el ejercicio de un derecho encuentra como límite el derecho de los demás, algunos, y sobre todo los medios de comunicación, parece que no encuentran jurídicamente ni en el marco de los derechos humanos un límite para poder coartar el derecho a la información en todo sentido. Es un tema de verdad que tiene una dimensión pública muy amplia. Es un tema en donde no solamente podemos afrontar y confrontar el derecho que tengo yo como ser humano de poder expresarme y poder también accesar y recibir la información, sino también, Esteban, amigos y amigas, la importancia de poder conversar, y ahora lo podemos señalar, de la dimensión pública, es decir, cómo podemos recibir esa información en plena libertad y sabiendo que podemos tener como seres humanos la posibilidad de buscar la información y encontrarla para yo conformarme y formar una opinión en torno a X o Y tema, a sabiendas de que pude accesar a todos los elementos, a todas las fuentes, a todas las aristas y a todos los contextos, cosa que evidentemente no está funcionando. Así que de nuevo agradecerles y conversar es de verdad un honor con usted, Esteban, y con todos los que te siguen en este programa. Gracias, Martín. Ahí mencionas unas cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, sobre los límites de la libertad de expresión, que podemos también hablar un poquito de ello. Y esto otro que mencionas, del acceso y la posibilidad de accesar a la información. Es interesante porque si pensamos, por ejemplo, desde la línea de un filósofo estadounidense como lo fue Walter Lippmann, ¿verdad? Cuando hablaba de aquella clase especializada,
¿verdad? Muy platónica su idea, que tenía un acceso, que era la que tenía el acceso real a toda la información y además era la que filtraba esta información hacia la población, definiendo qué era lo que era absolutamente necesario que el resto de la población conociera. Esto que Chomsky critica y denomina después la democracia del espectador, o un rebaño desconcertado que debe ser guiado por un grupo de personas que conoce la verdad. Eh, es interesante cuando vemos esta idea de Lindman y la pensamos ahorita porque se vuelve paradójica respecto a un momento de la historia, como bien señalabas vos, donde se habla de una sociedad de la información, de una sociedad del conocimiento, donde un acceso vasto a la información, sin embargo, también encontramos que no a toda la información se puede tener acceso, donde hay censuras y se empiezan a dar censuras claras respecto a algunas posiciones. Y esto también lo que nos hace, o que lo que nos lleva a pensar, y eso también podemos, después podemos tocar, ¿verdad? Porque cuando los medios como tal presentan una de las posiciones, ¿verdad? Hay otro escenario, ¿verdad? Y es que mucha gente por lo menos logra tener algún tipo de acceso a la información, no total tal vez, pero que le pone en duda la credibilidad de lo que están viendo, por ejemplo, en televisión. Entonces ahí también hay una pérdida de credibilidad de los medios en algún punto que también es interesante ver. Pero en temas de política nos revelaba también una de las encuestas del CIEP anteriores que muchas de las personas, un porcentaje alto de las personas, se informa a través de los medios tradicionales. Entonces no podemos obviar el impacto que tienen, ¿verdad?, en la construcción de la opinión pública aún hoy en el marco de esto. Decía en esto entonces a nivel de esa paradoja que podría presentarse precisamente porque se limita el acceso al conocimiento, a la información, en un momento en que se habla de una sociedad del conocimiento y de la información. Así es, definitivamente, así como lo planteas. Señalar también, vamos a ver, si estamos hablando de democracias, ahora usted lo oye en este marco coyuntural de ambiente de guerra, donde se habla de el respeto a los derechos democráticos de una sociedad, de un país, una nación, donde se habla de autodeterminación, de soberanía, etcétera, etcétera. eh, pues debiéramos de también tener claro, poder decir que también se está hablando en términos amplios y generales del derecho democrático de todos los ciudadanos, sea del país que sea, en la coyuntura que sea, el derecho democrático a pensar y a opinar, que es el tema que hoy tenemos en cuestión en este programa. Y no es aceptable, Esteban, de ninguna manera que desde ningún punto de vista se dé una violación a las garantías individuales, en este caso, el derecho mío, el suyo y el de toda la ciudadanía a estar informados, al tener acceso a información veraz y en todos los contextos para poder tomar criterio, para poder tomar una decisión. Lo vemos en este contexto, lo vemos, por ejemplo, tenemos muy fresco, muy fresco, el pasado proceso electoral de la primera ronda, donde hubo una clara limitación al derecho a la información, no solamente de quienes participamos, agrupaciones políticas y políticos, a dar nuestras ideas y nuestras propuestas a la ciudadanía, sino también de la ciudadanía para poder recibirlas y poder decidir. Dentro de, en este caso concreto, de 25 candidatos, no eran solamente 6 los que pensaban, no eran solamente 6 los que reflejaban una inquietud de quererle servir al país, entre comillas. Éramos 25 y sin embargo no tuvimos la posibilidad desde el punto de vista de acceso
a poder estar en debates, a poder tener igualdad de condiciones electorales y en ese sentido pues es clara la violación de las garantías que tenemos. Entonces se habla de una doble moral al decir que siendo un país democrático donde tenemos la garantía de la libertad de expresión, pues se nos coarte tan abiertamente estas garantías. Definitivamente, y lo decía ahora en la introducción, que tenemos un amplio margen de regulación. Es decir, no podemos decir que estamos limitados, tenemos muchísimo. En el caso de nosotros en Costa Rica, y para cerrar esta idea, tenemos el artículo 28, el artículo 29 de la Constitución Política, donde habla de que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, o que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra por escrito sin previa censura. Sin embargo, nosotros no estamos siendo claros en el respeto de esto, porque vaya usted a decir hoy algo, usted y yo estamos grabando en este momento y sale a Facebook o sale a cualquier otro medio y nos daremos cuenta de que depende de lo que señalemos, inmediatamente vamos a estar censurados y van a cerrar tu página y tu programa por quién sabe cuánto tiempo. Es eso, Esteban, lo que tenemos que llevar a la ciudadanía a poder echar en una reflexión amplia de qué estamos recibiendo y si verdaderamente se está cumpliendo ese derecho a expresar, a opinar y a recibir la información. Sí, sí, escenarios, panoramas, ¿verdad? Importantes a revisar. Esto que señalas, que el próximo bloque vamos a abordar un poco sobre precisamente este ejercicio en la participación política. En algún momento se conversó durante el periodo de campaña en la primera ronda, por ejemplo, sobre el acceso a la deuda política, sobre la posibilidad de participación en medios, e incluso vemos lo importante que siguen siendo estos grupos porque, bueno, hubo un candidato en específico que a pesar de tener un apoyo muy bajo en los primeros debates, con su participación en los debates televisados, logró posicionarse entre los primeros lugares. Entonces, por más plata que había gastado en publicidad en redes y en vallas, entonces sí hay un impacto real de los medios, ¿verdad?, en la construcción de la opinión pública. Y bueno, tuvimos un ejemplo claro que fue posicionado fuertemente a partir de la invitación a los debates de donde se excluyeron a muchos otros, ¿verdad? Y a muchas otras personas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Martín Chinchilla Castro, periodista, comunicador social costarricense, sobre este tema del acceso a la información y la censura. Martín, el bloque anterior lo terminábamos hablando un poco sobre la campaña electoral que recién finalizó en su primera ronda. Tenemos ahora el escenario de la segunda. Y nos mencionabas, ¿verdad?, sobre esta posibilidad
de participar de las personas candidatas de manera equitativa, ¿no? De poder mostrar, dar sus opiniones y que además el resto de la ciudadanía pudiéramos tener acceso a la información que ustedes nos podían presentar. ¿Cuál es, verdad, el escenario que realmente se presenta? Porque como decíamos, bueno, particularmente un candidato en específico que en las encuestas iniciales no daban el margen de error, empieza a ser invitado a los debates y su apoyo pasa de un 0.2% de un momento a un 1 punto y resto, a un 4 punto y resto por ciento, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero ¿cómo creció tanto? Claro, su participación en los debates, y ya fuera la posición que fuera y que lo hiciera bien o no, pero le generó esto, que posiblemente que hubiera sucedido, aunque tal vez a nivel de producción esa era la excusa, era muy difícil con 25, pero bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones hizo algunos debates donde invitó a las 25 candidaturas. Sí, contarte y contarle a los amigos de Praxis, en el caso mío, tuve la oportunidad de que se me otorgara, nada más para que ustedes puedan tener la información y dimensionar de lo que estamos hablando. La oportunidad como candidato a la presidencia de 7 minutos con los observadores internacionales, es decir, las organizaciones y oficinas y juntas y consejos y tribunales electorales de diversos países que venían, para yo poder contarles y hablar. Supuestamente, y así no lo informaron, era un conversatorio. Yo acceso al enlace que era por Zoom y me entero que era nada más la persona del tribunal y este servidor. Es decir, no había ninguno. No sé si eso después llegó, por qué día se le hicieron llegar y demás. Y entonces yo tenía que hablarles sin saber que estaban ahí, ¿verdad? El caso es que en esos 7, 8 minutos que se nos dieron, en lugar de conversatorio fue un monólogo donde yo les tenía que decir sobre la base de una pauta y en donde les pude hacer algunas observaciones, entre ellas la importancia de que ellos tomaran en consideración que si Costa Rica, una democracia como la de Costa Rica, donde se debieran promover los valores democráticos, se tenía que medir en términos de igualdad esa elección. Es decir, que todos tuviéramos la misma participación cívica, no solamente los candidatos, sino también el pueblo, para que pueda tomar una decisión. ¿Por qué? Porque en un país donde se vive en teoría la democracia, no debiera ser solo aquel que se puede elegir a las personas gobernantes, sino también a la persona que ha logrado definir claramente las reglas del juego y por supuesto, donde los electores, después de un proceso abierto, donde tuvieron la oportunidad de conocer a todos, cómo se desenvolvían, cuáles eran sus opiniones, pues pueden llegar al día de las elecciones a dar su expresión de voluntad y elegir. Y eso evidentemente no sucede en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un sistema restrictivo. No es cierto que en Costa Rica, y ya lo vimos, se tenga la posibilidad de escoger entre varias opciones. Es decir, aquí el país pudo elegir con base a 6 propuestas que fueron las que tuvieron la posibilidad de tener acceso a la deuda política y que al final el resultado electoral nos dejó en evidencia clara de que esos mismos partidos que habían hecho, esos 6 partidos, que habían hecho un derroche de dinero de los costarricenses,
óleo con la deuda política fueron los mismos que obtuvieron los resultados en la primera jornada de elección. Y hoy los vemos cómo se distribuyeron de esos 6 partidos sus cuotas de poder en Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces, vemos de verdad una gran deficiencia en toda la materia electoral. Nosotros consideramos, y creo que para poder garantizar esa objetividad, esa pluralidad y el derecho individual de cada ciudadano a poder elegir en el marco de todo el contexto que hemos conversado, el Tribunal Supremo de Elecciones, de esos 19.000, casi 20.000 millones que destinó de deuda política, debió destinar al menos 5.000 millones para que todos los partidos tuvieran igualdad de condiciones de participación en los medios de comunicación. Y señalar también, Esteban, que el Tribunal Supremo de Elecciones únicamente organizó un debate, no fueron varios debates, solo un debate en donde se nos limitó a responder en 1 minuto o 30 segundos, cosa que era prácticamente imposible poder emitir una idea cuando usted está cuestionado y cuando se le limita de esa forma. Entonces, inequidad electoral, manipulación electoral, y no se garantizó el mínimo de condiciones para facilitar una competencia real y una participación igualitaria. Es lo que yo te puedo señalar, y es lo que no solamente como candidato, sino también como comunicador pude ver, pude vivir en carne propia, y el proceso y nuestro proceso electoral, en conclusión, es el ejemplo de cómo se privilegia a los partidos, a partidos políticos específicos, sobre todo que han perdido arraigo y obviamente lo hemos visto, ellos que han perdido arraigo, ellos que han estado más cuestionados en supuestos casos de corrupción, otros no tan supuestos porque fueron ya juzgados, etcétera, etcétera, contra nuevos actores y aspirantes que probablemente tendríamos ideas y proyectos viables, pero que no se nos permitió, y trascendió más la posibilidad de esos cuestionados, porque pareciera también acá, y esto hay que señalarlo también, Esteban, no pareciera, a mí me parece que ya está más que justificado en este país que, bueno, en este país y a nivel general, porque la verdad es que la fuerza del poder se impone, y queda claro que se ha institucionalizado la percepción, y se impone cómo debemos de pensar y cómo debemos actuar, por quién debemos inclinarnos, aunque no estemos de acuerdo o se nos esté violando el derecho individual a la libertad de expresión, de decisión, de opinión, etcétera, etcétera. Es parte de lo que vivimos, es parte de lo que estamos viendo. Ya lo señalamos también, Esteban, y lo estamos viendo ahora en este contexto de tensión y de guerra entre Rusia y Ucrania, cómo no se ha cumplido con esa verdadera posibilidad de acceso a la información, porque se hace censura previa y se limita a medios de comunicación específicos, los eliminan de cableras, les eliminan la posibilidad de transmitir información, y entonces no estamos teniendo una verdadera claridad, una verdadera pluralidad. Y claro, entonces los medios de comunicación hegemónicos son los que imponen la línea de pensamiento a los países. Claramente. Ahí mencionas, antes de entrar a este tema, a este último tema que mencionas sobre
esta limitación del acceso a la información de algunos medios. Mencionabas el tema de esa distribución de la deuda política. Me parece interesante porque, bueno, es un reclamo que no parte, porque eso es importante aclararlo, no es que parte de una posición ideológica específica, porque vemos que también hay candidatos de todo el espectro ideológico que se quejaron de lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es importante, porque tenemos, y eso es también otro tema relevante en tanto el acceso a la información, un sesgo ideológico grande en Costa Rica, bueno, y en muchas partes del mundo, ¿no? También, aunque podamos pensar, ¿verdad? Porque esto que mencionabas es muy importante, porque podamos pensar que 25 candidaturas son muchas, ¿verdad? Aunque podamos pensar, en algún momento yo escribí algo al respecto, de que 25 candidaturas también pues, llegan a ser un reflejo de una sociedad altamente polarizada, altamente dividida, ¿verdad? Porque encontrábamos, no era como sucedía en otros momentos, de que había un grupo como muy unificado y una oposición que se desgranaba, sino que encontrábamos grupos de todo el espectro ideológico en un montón y en diversas propuestas. Pero a pesar de esto, cada una de esas propuestas tenía el derecho a tener un momento, aunque fuera, de participación. Y lo vemos muy limitado. También, eso que propones, yo no pensaría solo en 5.000 millones. O sea, es que yo creo que esta propuesta, el dinero de la deuda debería repartirse de forma equitativa, porque de alguna manera, cuando solo pueden tener acceso a la deuda los partidos que van adelante las encuestas o los que obtienen ese otro mayor porcentaje, pues bueno, quienes lograron convencer y tener más posibilidades de comunicar, quienes tenían grandes contribuyentes atrás. O en el caso de partidos políticos, que bueno, no se ha hecho público, pero por ahí se sabe, de donde miembros o candidatas a eh, algún puesto hipotecaron hasta su casa con el riesgo de no quedar en el margen de deuda y tener que ir pagando la hipoteca de su casa al banco que les prestó el dinero para poder hacer campaña. Entonces, también esto es otra cuestión que pues, no tenemos que ver. O sea, no solo el hecho de que hayan candidatos que tengan que hipotecar su casa, ¿verdad? Pero también cuáles son los grandes intereses económicos que financian a partidos específicos, que son los que logran tener finalmente acceso a la deuda. Pensar en esta... Esteban, Sí, sí, Martín. sí. No, y que al final pone en evidencia a la ciudadanía, al pueblo costarricense, de que la política es una empresa, los partidos políticos son una empresa y de que no hay tal propuesta, mi propuesta como político es servir, sino es servirme, porque ¿quién me hipoteca? Mire, hemos escuchado en estos últimos días cómo, porque aquí hubo grandes perdedores en este proceso electoral, ¿verdad? Partidos políticos y políticos y empresarios que apostaron muchísimo dinero y que salieron sin deuda política, que yo no sé, no quiero ni pensar cómo harán o cómo irán a hacer con todas esas hipotecas que tienen, ¿verdad? Pero que al final te evidencia, y le evidencia a los costarricenses, que esto no es un tema de que yo quiero servir, que yo quiero aportar mi experiencia, yo quiero brindarle al país un poco de mí para poder resolver los grandes problemas, sino que yo me postulo, pero necesito que haya un resultado para poder generar ganancias y para poder hacer que valga la pena mi exposición y que valga la pena mi participación. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los últimos días circuló en medios de comunicación y redes sociales el costo de cada uno de los diputados
de los diferentes partidos, donde un diputado del partido, por ejemplo, PLN, costó a los costarricenses 355 millones, multiplícalo por la cantidad de diputados que tuvo, y el menos que tuvo costó alrededor de 57 millones, el diputado que fue de los partidos que obtuvieron 6. Entonces, eso te pone en una dimensión. Y obviamente no hubo un equilibrio en la competencia. Definitivamente hay un elemento que no es señalado y los costarricenses deben de saber, y es que los observadores internacionales ya llevan aproximadamente 2 elecciones anteriores donde han señalado esas inequidades y donde han señalado que se debe de hacer un cambio en el proceso electoral para que exista más pluralidad. Así que eso nos dice todo, Esteban, amigos y amigas, y por supuesto queda en evidencia cuáles son los intereses y que verdaderamente no se está cumpliendo con el principio de paridad y obviamente hay una inequidad electoral. Sí, y bueno, también mencionar acá, como bueno, ya muchas de las personas que nos siguen, pero quienes tal vez nos vean hoy por primera vez, también tienen derecho a saberlo. Bueno, desde este programa y desde la Escuela de Filosofía, invitamos a las 25 personas candidatas a la presidencia a conversar el año anterior sobre sus propuestas, ¿verdad? No todas las personas respondieron. Respondió una cantidad bastante significativa, eso sí, pero bueno, también nos refleja una cuestión, ¿verdad? Porque muchos de los que responden precisamente son quienes ocupan buscar otras formas para poder comunicar y presentar sus propuestas. Y eso también es un elemento a tomar y a considerar, ¿verdad? Y también, perdón, Esteban, muchos de los que no aceptaron están tan habituados y tan confiados, o estaban tan confiados, de que se toman la libertad de decirte, Esteban, vos no, el otro sí, o el otro sí, según el medio de comunicación de interés. Eso es claro, eso es evidente, ¿verdad? Claramente, Martín. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Ahora nos quedan otros temas muy importantes, pero ahora vamos a ver cuánto tiempo nos da, ¿verdad? Pero ya regresamos para seguir conversando con Martín Chinchilla Castro. Esto es Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Martín Chinchilla Castro sobre este tema de acceso a la información,
censura, pluralidad, libertad de expresión. Martín, ya nos mencionabas en el bloque anterior un tema que no podemos dejar pasar, y precisamente por la coyuntura en que vivimos. Estamos en un conflicto armado fuerte que ha generado posiciones radicales, pero a la vez nos vienen un montón de dudas, al respecto. Se estipulan una serie de sanciones ahora, ¿verdad?, a Rusia por la situación que se está presentando en Ucrania, y nos deja a algunos con la duda de por qué no se tomaron estas decisiones cuando fueron también otros países los que invadieron, cuando se invadió a Panamá, mencionábamos ahora fuera de cámaras, o cuando se invade Irak, o cuando Israel, conflicto entre Israel o Palestina, y etcétera, y otros bombardeos que se han dado a lo largo de la historia, incluso con amenazas de armas de destrucción masiva que resultaron ser falsas. Y no se toman las acciones, son distintas. Y además, cuando se presenta, o cuando diversos medios de comunicación nos presentan otra versión de la información, pues resulta que la decisión es bloquear sus señales, que redes sociales, que Google, que Facebook bloqueen sus señales, bloqueen sus canales de YouTube. Y esto nos despierta la duda, porque no es un tema de, no, es que ahora sos pro Putin porque quieres conocer lo que dice RT, por ejemplo. Sino es que yo tengo derecho a no solamente escuchar lo que dice CNN, por ejemplo. También tengo derecho a escuchar lo otro. Quiero informarme de la totalidad del panorama, no solo escuchar una versión. Pero pues parece que es un pecado querer informarse completamente. Entonces este escenario, bueno, has puesto en discusión algunas cosas. También ha acrecentado el número de seguidores de tus medios censurados en redes o en las otras redes alternativas como Odyssey, ¿verdad? Pero es un escenario sobre el que hay que hablar, porque además no se posiciona, o al menos acá en Costa Rica, no se posiciona esta discusión en ninguno de los otros medios. Y es importante reflexionar al respecto de ella, porque aquí hay una clara censura, y nos violentan además nuestro derecho a estar informados completamente. Claro, así es, Esteban. Y precisamente lo señalas bien. Dicen, y en nuestro país, en términos generales, no se posiciona el tema, ni se quiere hablar del tema, porque pues obviamente responde a intereses muy claros y específicos. Y entonces, para abordar el tema, tendríamos, porque ya hemos hablado del derecho o de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la libertad de prensa, y ahora tendríamos que quizá ahondar un poquito en la materia de los límites de la libertad de expresión, de opinión, etc. Es decir, ahora señalábamos que el ejercicio de un derecho encuentra como límite el derecho de los demás. Y esto no solamente en materia individual, es decir, yo puedo opinar y puedo señalar lo que quiera, pero eso en el tanto ya no invada el derecho de Esteban, porque ya eso se constituiría como un delito al honor, ¿verdad? Y esto es importante señalarlo. Y en el contexto de lo que hablamos mundial, de los medios de comunicación y demás, tenemos que señalar que una cosa es el ejercicio legítimo de la libertad de opinión y otra el ejercicio abusivo de las mismas frente al derecho de la otra persona. Obviamente esto quizás es muy técnico y obviamente cuando estos temas se tocan no es
de la venia de quienes ejercen el poder y quienes son los que crean la inclinación de que sean solamente unos medios o unas opiniones las que prevalezcan sobre otras, porque obviamente no conviene. Debiera existir, es decir, dentro del marco de legalidad, debiera existir responsabilidades ulteriores de quienes hacen esto, ¿verdad? Como está establecido para un individual. Es decir, si yo con el ejercicio de mi pensamiento o de mi opinión estoy afectando derechos de terceros, como el derecho a la intimidad, el derecho del honor, del orden público, de la seguridad nacional, etcétera, los medios de comunicación pues también debieran estar sujetos a esa posibilidad de ser sujetos a previa censura y también a responsabilidades por los actos que cometen. Yo creo que tenemos claro las vulneraciones y las amenazas que se dan a nivel mundial provenientes de poderes fácticos, por ejemplo, el poder económico, por ejemplo, el poder político, los cuales tienden cada vez más a la concentración de la propiedad, por ejemplo, del control, por ejemplo, de los medios de comunicación, que todos sabemos que actúan como personas, como empresarios, como grupos empresariales aliados a gobiernos de turno y otros sectores opositores que se oponen a un específico línea de pensamiento o que por competencia pues tratan de imponer su criterio, su posición y demás. Y que bueno, lo veíamos ahora en el segmento cuando hablábamos con el tema electoral, cómo se posicionan y cómo pareciera que para poder ser idóneo políticamente para ser presidente de un país, los requisitos que piden es ser corrupto, ¿verdad? O qué sé yo, o ser violador, o ser acosador, etcétera, etcétera, porque esas personas son las que encuentran la aceptación general y popular. Y lo que está pasando ahora en el tema del contexto en el que estamos geopolítico, la pregunta entonces que nosotros podríamos tirar es: ¿libertad de expresión? ¿Hay libertad de expresión verdadera para poder accesar a la información real, completa de lo que está sucediendo? Porque, bueno, ya lo vimos, cómo las cableras sacan del aire a RT, cómo se está cuestionando la información de Sputnik, cómo hay una restricción más férrea en redes sociales como Facebook. En dependencia de lo que se señale o se diga, se están censurando páginas por haber emitido algún criterio específico. Es decir, lo que tenemos es en este momento una ola de restricciones, Esteban, amigos y amigas, que lo que hacen es direccionar adrede cuál es la opinión que deben de tener las personas de todos los países respecto a lo que sucede, en este caso concreto, entre Rusia y Ucrania, y quién es el bandido y quién es la víctima. Entonces, es fundamental esto, ¿verdad? Y también considerar otro aspecto importante aunado al tema de los límites de la libertad de expresión y opinión, que es también la dimensión pública
Cuando hablamos de dimensión pública, es el derecho del oyente de informarse, ¿verdad? De informarse en qué condiciones, en una condición veraz, objetiva, plural, en una condición en donde a mí no se me imponga una línea ideológica o política o de pensamiento, sino que yo tenga la libertad de entre muchos poder accesarlos y de ahí sacar mis conclusiones y mi decisión. Es decir, el derecho de la opinión pública, es decir, el derecho de todos y todas de accesar y acceder a la información por las vías que esa persona y esas personas decidan, no las que nos impongan. Muy bien, y es que entre todo esto que presentas y cuando se habla de la emisión de discursos de odio e incluso de llamamientos bélicos, es interesante porque, bueno, es una de las acusaciones que se hace, o sea, o las acusaciones que se hace, sobre todo de que hay tergiversación de la información. Sin embargo, hemos presenciado la utilización de imágenes de un videojuego como si fueran imágenes de la vida real, hablando de, vean lo que está haciendo Rusia en Ucrania, en el caso específico de la utilización de esta imagen de un videojuego. Esto nos lleva a una discusión sobre si se está tergiversando o no, la verdad. Entonces, es interesante esto, porque por ahí alguien decía en algún momento, bueno, pero yo tampoco creo que las cadenas que hoy censuran o que hoy llaman a censurar a estas, realmente me estén dando la información, por lo menos en su totalidad. Me están contando su verdad, pero yo quiero conocer las otras verdades. O al fin y al cabo decidir quién me engaña, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Quiero decidir quién me miente, en todo caso, en el peor de los escenarios. Y en efecto, lo que se nos presenta es una batalla en contra de conocer las otras posibilidades, las otras realidades, ¿verdad? Hay mucha información que no conocemos, a la que no nos llega acceso, o que nos llega al fin y al cabo porque alguien se tomó la libertad de captar algunas imágenes y compartirlas en un TikTok o compartirlas en alguna parte de redes sociales y que nos terminan llegando. Pero, por ejemplo, esto también ha desatado otro montón de fenómenos, ¿verdad? Que también son importantes de visibilizar y son cuestiones de información que no tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un detalle, un punto importante. Quisiera también, ya para terminar, mencionar esto. La alzada, vamos a llamarlo de esta forma, ¿verdad?, racista que se ha dado en torno a este conflicto, porque hemos encontrado en diversos medios de comunicación o en líderes políticos en Europa afirmaciones respecto a que estos sí son refugiados políticos verdaderos, estos son blancos y de ojos azules, por ejemplo. Estos son europeos, estos no son ninguna persona del tercer mundo que viene a colonizar Europa, que son algunas de las afirmaciones que se han hecho en medios que incentivan racismo y las denuncias que hay, no solo que han sido documentadas en estos medios que se quieren censurar, sino la Unión Africana, por ejemplo, que denuncia que en Ucrania no dejan salir a los africanos que residen en Ucrania, ¿verdad? Que les limitan la posibilidad de salir de Ucrania y pasar a Polonia, no les permiten esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es claramente racista y es un fenómeno que se está dando y que no se visibiliza tampoco. Entonces, bueno, pues otra vez hablamos de los sesgos y hablamos del acceso a la información con situaciones de estas que son claramente condenables. Son condenables y desde la perspectiva, Esteban, de que todos somos titulares de la libertad de opinión y de la libertad de información, los efectos que de esas opiniones, de esa información se emanen, debieran tener la dimensión y los alcances y la magnitud,
los medios de comunicación también, es decir, debiera llamárseles a cuenta. Sin embargo, siguen adelante porque se creen que tienen el poder. Y efectivamente se ha demostrado que sí es, porque tristemente siguen imponiendo sus ideas. Y así lo podemos ver en múltiples temas, no solamente en materia geopolítica, como ya hemos hablado. No conversamos, nos faltó tiempo para conversar sobre, por ejemplo, el fenómeno que se dio aquí con el tema de las vacunas y analizar el por qué se dio la situación. Hubo comunicación, hubo información veraz, confiable, para que la gente pudiera tomar decisiones y no se diera la reacción que hubo. En fin, una serie de información y que va más allá, porque el ser humano en la historia y los seres humanos en la historia hemos sido, Esteban y amigos y amigas de Praxis TV, vulnerables. ¿A qué? A la imposición de creencias limitantes, a la imposición de paradigmas, a la imposición de mitos, a la imposición de sesgos de odio. Vos lo mencionabas ahora en materia de racismo, pero podríamos ser más amplios en materia de homofobia, en materia de por ejemplo, esa animadversión, por ejemplo, contra los pueblos originarios, contra los indígenas. Aquí, Esteban, no se dice nada contra la agresión que todos los días están padeciendo nuestros indígenas, líderes indígenas. Y también han habido asesinatos y han estado impunes. O, por ejemplo, en materia ambiental, nadie se puede pronunciar en contra de los intereses de X o Y, porque entonces simplemente aparece en una playa o en algún lugar ahí, tristemente, en condiciones deplorables. En fin, da para muchísimo el tema, pero en definitiva debiera existir, debiera hacerse respetar, debiera imponerse fuertemente restricciones y demás al aspecto de mantener el equilibrio entre la pluralidad de la información y la concentración de los medios de comunicación, o de la comunicación mediática de quienes ejercen el poder y quieren imponer sus decisiones, sus creencias, etcétera, etcétera, porque pues de lo contrario los pueblos van a seguir sufriendo. Los ciudadanos son los que van a seguir padeciendo y por supuesto se van a seguir imponiendo como ciertas las fake news que se les ocurran inventar a quien sea, porque así se da y así tiene que ser, porque ellos imponen y dicen que así sea. Entonces, Esteban, yo concluiría este tema señalando también otros aspectos que debieran también analizarse y que en este país es un pecado analizarse. Estoy hablando, por ejemplo, de la importante necesidad que quizás ustedes me dirán qué tiene que ver esto con lo anterior, pero tiene que ver mucho el tema, por ejemplo, de la discusión del espectro, de la distribución del espectro radioeléctrico, de un tema de pluralidad tan importante que ocupamos conversar en este país, porque vamos a ver, aquí no se está dando ni respetando, ni qué decir de una necesaria ley de radio y televisión, porque eso es un pecado hablarlo en Costa Rica. Los gobiernos prefieren hacerlo lo del torero, tirar el capote y obviamente seguir con una ley de radio que data del 54, que ni siquiera donde ni siquiera existía la televisión, y ahora tenemos no solamente la televisión en un orden tecnológico incalculable, sino también tenemos las redes sociales. ¿Y qué hay con eso?
y qué hay con eso, qué hacemos, cómo lo regulamos, cómo lo ejercemos, etcétera, etcétera. Temas que pueden dar incluso para no sé cuántos programas más, Esteban. Pero bueno, yo agradecerte el tema de la libertad de expresión, del acceso a la información. Vea que no hablamos de acceso a la información, como por ejemplo, en este país, en estos últimos 4 años, la queja principal de la prensa, ¿cuál fue? El poco o nulo acceso a la información por parte del gobierno, ¿verdad? Donde no había posibilidad, donde no habían respuestas, donde no hubo entrevistas, donde no hubo acceso a información específica, en fin, y que bueno, eso da para más. ¿Y qué decir del derecho a la información y obviamente la importancia de la comunicación en términos generales que son tan importantes? Sí, Martín, bueno, primero, muchas gracias por participar en el programa, por haber sacado esta poco más de 1 hora para conversar con nosotros, con nosotras acá. Y sí, nos dejas un montón de temas importantísimos. En algún otro momento hemos conversado con Marvin Amador, por ejemplo, sobre ese tema, o algún podcast con Rodolfo Meoño también, sobre precisamente esos temas de la democratización del espectro radioeléctrico, la urgencia de una ley de radio y televisión que permita una mayor pluralidad de voces, y es necesario seguir problematizando este tema porque, bueno, en un país que se llama a sí mismo una de las democracias más añejas del continente, es increíble que es uno de los pocos países donde este tema no se discute. Porque también es otro tema señalar. En muchos países que incluso desde acá se señalan como autoritarios, se discute el tema del espectro radioeléctrico y de la pluralidad de medios. Y es necesario también posicionar ese tema en Costa Rica. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Y hoy terminamos con esta canción del cantautor nacional Esteban Monge, y esto que se llama El Coyote. Hasta la próxima. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Era un coyote enamorado de la soledad, y una luciérnaga que entró en su cueva lo despertó. Aquella luz que titilaba pronto lo molestó, y de una tarascada él se la tragó. Desde aquel día el pobrecito, cuando alulla, iluminando las aldeas circunvecinas, se quedó sin soledad, pues todo el mundo llega a ver aquel prodigio del aullido que da luz.
finas. Se quedó sin soledad, pues todo el mundo llega a ver aquel prodigio del aullido